Voces y Relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años. Estamos con el egresado Alejandro Ceballos Zuluaga, graduado en el año 1970 y un destacadísimo profesional con una larga trayectoria en el sector privado corporativo. Trabajó en Univan, Colseguros, Tejicóndor, fue presidente de Leonisa, Orbitel y UNE. Además fue miembro de muchas juntas directivas de las más importantes empresas de Antioquia. A mediados de los 90 presidió la junta directiva de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. De todo esto nos hablará. Doctor Ceballos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y para comenzar, hablemos de su ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas, la motivación para estudiar economía y por qué en una universidad pública. Buenos días, Gloria. Yo estudié secundaria, estudié todo el bachillerato en el Colegio de San José, de los Hermanos de la Salle. En esa época teníamos muchas actividades extracurriculares. Estaba en la Academia Literaria Julio Arboleda, estaba en el Centro Histórico Geográfico, estaba, como en 3 o 4 tenía el periódico Meridiano del Colegio de San José y tenía una emisora, un programa en la emisora de la Universidad Bolivariana que se llamaba Antena Ideológica. Todo esto me orientaba a estudiar humanidades, pero al final del bachillerato encontré que las matemáticas me fascinaban. Entonces la selección era o ingeniería o derecho, por decir algo. Y encontré que economía era una disciplina que tenía las 2 asignaturas. Era muy fuerte en humanidades, pero más fuerte todavía en matemáticas. Tanto que cuando arrancamos 3 grupos de 40, éramos 120 estudiantes que aspirábamos a entrar a economía. Y de los 120 pasamos 32 a la Facultad de Economía. Y al semestre siguiente pasamos 16. Y al siguiente quedamos 8. Y ya esos 8 fuimos los que terminamos la carrera. Y todo eso era por culpa de las matemáticas. Era muy exigente las matemáticas. Ya me tocó con personas maravillosas como Beatriz Abad o la hija de F. Gómez, María Victoria Gómez, casada luego con el gran historiador de Colombia. Y ellas creían que yo era inteligentísimo porque en el primer examen saqué 5 en matemáticas, A1, saqué 5 en el primer examen. Y en el segundo, alguien que después fue candidato a la alcaldía de Medellín, muy reconocido, Aurelio Aguirre, me dijo: Alejandro, me van a rejar, déjame ver en el examen. Y entonces yo, ¿qué hace uno? Me corrí para atrás y que leyera. Cuando por la puerta de atrás de ese salón entró un genio, Antonio Vélez, el director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, un hombre que tiene fama de ser genio y que ha escrito los mejores libros sobre matemáticas en Colombia. Y era el director del departamento y él vigilaba pues que los profesores cumplieran con su trabajo. Entonces ustedes 2 entreguen, Ceballos y Aurelio, entreguen el examen y han pasado 5 minutos o 10 minutos y teníamos 2 horas para el examen. Y resulta que eran 2 puntos y yo había terminado el primer punto y saqué 2,5 porque el otro quedó en 0 y fue la mejor nota. Entonces la gente decía: qué muchacho tan inteligente y la verdad es que el responsable de esos resultados era el Colegio de San José. La formación matemática del colegio era maravillosa. Esos 2 primeros exámenes que yo respondí con mucha facilidad, para mí era territorio conocido. Mejor dicho, ni necesitaba estudiar mucho para esos 2 exámenes. Era una maravilla. Fabuloso, pero no nos contó por qué la universidad pública. La única facultad de economía que existía en Antioquia era de la Universidad de Antioquia. Es más, en Bogotá creo que solo había 2 o 3 facultades de economía. Tampoco había muchas. Pero la otra cosa es que mi papá fue maestro jubilado, manejó casi todos los liceos y colegios públicos grandes del país, y eso le daba
a él la posibilidad de que yo no tuviera que pagar la matrícula en una universidad pública, pero además me gustaba más la universidad pública que la universidad privada, aunque hubiera habido, y sigo pensando que la universidad pública, junto con otras 2 o 3 privadas, son las mejores alternativas que hay en el país. Bueno, pero usted entra en los años 70, que 66. 60, finales de... bueno, finales sí. del 66. De mucho comienzo. activismo en la universidad, de mucho agite. ¿Cómo fueron esos años? Sí, ¿Usted participó en el movimiento estudiantil o cómo era? Yo creo que el 66 fue uno de los años más, de más actividad en los movimientos universitarios en el país. Fue la época, entrábamos a estudios generales, y fue la época de la huelga del 66, que era como una protesta por la ordenanza número 33 del 65, que ordenaba que todos los estudiantes de la universidad pública, cuando salieran, tenían que pagar determinadas cantidades de dinero, para buenas razones, pues, pero obviamente a nadie le gusta que le cobren plata. Entonces hubo un gran movimiento contra eso. Una huelga que duró como 45 días, la más larga hasta ese entonces posiblemente, y que terminó en un encierro en estudios generales. Estudios generales no era un edificio tan bonito como los edificios de la ciudad universitaria. Eran 5 casas pegadas por dentro, llenas de túneles, y en una manifestación, yo fui presidente incluso del Consejo Estudiantil, y en una manifestación la policía terminó encerrando a los estudiantes en ese instituto, que eran 5 casas viejas, y estuvieron 40 y pico días encerrados, les cortaron el agua y la energía, y nosotros desde afuera tratábamos de llevarles mercado, de llevarles comida, pero eso fue peligrosísimo. Solamente las ambulancias entraban allá a sacar personas que tenían problemas por infecciones o por 45 días sin sanitarios, como 100 personas. Eso fue terrible. Cuando eso terminó, echaron yo representaba también al Consejo Superior, a estudios generales en el Consejo Superior Estudiantil, y éramos, creo que 33, si no recuerdo mal, y echaron a 28. Yo fui uno de los 5 que salvaron de la echada, y no se me olvidará que me llamó el rector de la universidad, que era un señor, un caballero, pues una dama, como decimos en Antioquia, el más culto, experto en derecho romano, y me dijo el rector: Alejandro, vea, casi todos los vamos a echar, a usted no, porque tenemos la grabación de las 5 últimas asambleas. Las asambleas de estudios generales, porque era el instituto muy grande, se hacían en el Paraninfo, y el Paraninfo estaba conectado internamente para grabación con la emisora de la universidad, y eso, pues a eso tenía acceso las autoridades universitarias. Entonces me dije: no lo vamos a echar, porque nos dimos cuenta que cuando las causas objetivas del movimiento terminaron, usted empezó a levantar la voz para que el paro terminara. Por eso no lo vamos a echar. Esos 28 que echaron fundaron la Universidad Autónoma Latinoamericana. No puede ser. ¿Y usted era de qué, digamos, de posición ideológica? En ese momento el MOVIR era muy fuerte en la universidad. ¿Ustedes? Sí, yo era de derecha, pero digamos de centro derecha, y venía de un colegio privado, y los de San Ignacio, San José y otros colegios privados acordamos que la izquierda radical no iba a seguir manejando la universidad, y por eso nos prestamos para ser elegidos y para participar. Pero eso era imposible, porque por decir algo, de los 30 y pico del Consejo Superior, de derecha éramos 3 o 4. De modo que era muy poquito lo que se podía hacer. ¿Y a usted le tocó luego el traslado a la ciudad universitaria? ¿Le tocaron esos ajites en el Camilo Torres? Sí. Sí, nosotros, economía quedaba en Girardot con Bomboná. En Girardot con Bomboná, no, la que sigue, con Pichincha. Pichincha con Girardot. Y en Girardot, y estudios generales quedaba al frente, diagonal. Cuando pasamos a tercer semestre, fuimos a la Facultad de Economía. Después de la Facultad de Economía, donde estuvimos 2 años,
fuimos al edificio del Paraninfo y allá estuvimos otros 2 años. Y ya en el último año, o el último año y medio, nos tocó la ciudad universitaria, que era absolutamente esplendorosa. Yo diría que la ciudad universitaria más bonita y más bien planeada y más bien integrada que había en el país. Una maravilla. Y nos tocó, en los movimientos estudiantiles, ya no el Paraninfo, sino estrenar el Teatro Camilo Torres. Y de alguna manera, Amílcar fue líder de... Amílcar Acosta fue líder muchos años, inclusive él no hizo la carrera en 5 años, sino que se demoró como 8 para seguir ejerciendo su actividad, su liderazgo estudiantil de izquierda. Y después de 3 asambleas consiguió las mayorías suficientes para declararme persona no grata. Esa fue para mí la inauguración de ese maravilloso teatro. ¿Y qué implicaban ser persona no grata? Era que mis ideas eran muy tradicionales, muy conservadoras y que no le convenían a la universidad, básicamente. No era de izquierda, no estaba... Fue una época muy complicada. Muchos de los compañeros de estudio se fueron para el monte en esa época. En esos años murió Camilo Torres. En esos años el Che Guevara era el ídolo, era lo más importante en los centros universitarios. Miro hoy todavía el dibujo, la fotografía del Che en la Universidad Nacional. Doctor, ¿cómo era la parte académica? ¿Qué recuerdos tiene de profesores, de algunas materias en la facultad? Era muy buena. Era muy buena, pero era muy exigente. No se me olvidará que después de haber pasado por la facultad, el profesor Lachín Corri decía que la exageración de enseñanza matemática en las facultades de economía estaba ocasionando la pérdida de muchas personas que podrían ser grandes economistas por el exceso de matemáticas que no eran tan indispensables. Realmente las matemáticas eran indispensables para econometría y para el economista puro que iba a hacer un doctorado en economía después, pero para el economista normal tal vez no era indispensable. Nosotros teníamos un profesor de estadística que rajaba a todo el mundo. Por decir algo, en el primer examen creo que la mejor calificación fue 0,7. Y en el segundo examen también la perdimos más de la mitad del grupo. Entonces eso hizo que muchas personas se tuvieran que retirar. Materias como teoría monetaria, que a mí me fascinaba y que la dictaba Andrés Restrepo, a mí me encantaba, pero la gente se rajaba. Yo no me rajaba porque me gustaba el tema. Y al gustarme el tema, quiere decir que lo entendía. Y si lo entendía, era relativamente fácil contestar sus exámenes. Pero la otra cosa que nos tocó, y fue una innovación maravillosa de la Universidad de Antioquia, de esas que no se volvieron a ver, me parece, y es que la carrera se dividió en 3. Ustedes van a poder escoger en 4º y 5º año, en los últimos 4 semestres, pues, van a poder escoger si van a seguir como economistas, como administradores o como contadores. Entonces se dividió en 3 áreas. Yo no esperaba dedicarme a la econometría, ni tenía posibilidades de hacer un doctorado en economía en el exterior, aunque sí me habría gustado. Entonces escogí administración. Pero lo que más recuerdo es que nos tocó la llegada, el aterrizaje del nuevo decano Javier Toro Ochoa, creo que Toro Ochoa, porque en la facultad había 2 Javier Toros, uno que fue de los fundadores y este de los años 65 a 70. Llegó con teorías nuevas sobre la economía, o teorías más que nuevas, clasificación de la disciplina de cierta manera, y llegó la macroeconomía y la microeconomía. Entonces, macroeconomía no existía como materia, se convirtió en una materia. Y el único texto que había en el mundo de macroeconomía era el tratado de un economista muy famoso de apellido Heilbronner. Javier Toro llegaba de hacer economía en Europa, de pronto en la Sorbona tal vez,
y llegó con 2 libros del profesor Javier Baronet, uno personal de él y otro para la biblioteca. Entonces, para estudiar o repasar lo que él enseñaba, solo había un libro para todos, el que primero llegara y se lo llevaban, nos dejaba a los demás y en esa época no había internet, obviamente. Entonces era una materia muy interesante, muy apasionante, pero muy complicada porque nadie sabía de macroeconomía. Doctor, cuando se acercaba al final de su carrera, ¿usted se sentía entonces preparado para ir al mundo corporativo? Porque veo que entonces le gustaba era la parte de administración, al sector público o al académico, que era realmente... Sí, al mundo administrativo, al mundo corporativo. Obviamente yo soñaba con algún día ser miembro de la Junta del Banco de la República y hoy me arrepiento de no haberlo intentado, porque lo pude haber intentado en 2 o 3 ocasiones y de pronto lo había sido, pero no, yo me estaba preparando para trabajar en una empresa, en un cargo financiero o de mercadeo, porque desde esa época el mercadeo me gustaba mucho. Pero entiendo que usted primero trabajó en la propia universidad. Cuando era estudiante tuve unas experiencias maravillosas. Sí, estuve medio tiempo como estudiante, pues trabajando en la dirección administrativa de la Universidad de Antioquia. Habían llegado 2 programadores de Bogotá. La programación de computadores era una cosa muy nueva y llegaron 2 bogotanos y quisieron que yo me hiciera al lado de ellos porque iban a sistematizar todos los procesos de la universidad. Eso fue muy interesante para mí porque ya cuando llegué a cuarto, quinto, Sergio Hernández, decano de la Facultad de Economía en ese momento, se le ocurrió crear una entidad que se llamaba Corporación para la Educación Económica. La Corporación para la Educación Económica tenía varios objetivos. Uno de los objetivos era traer un computador, el más grande y moderno que existía en el momento, y que ese centro, esa corporación, prestara servicios de sistematización de cómputo a las empresas de Antioquia. Pero fue afortunado para mí por 2 cosas. Una, porque allí estaba Gustavo Barón Beltrán. Gustavo Barón Beltrán dicen que armó el primer computador que llegó a Coltejer sin ningún auxiliar, sin ninguna ayuda. Él puso los cables, él puso los tornillos, dicen que construyó eso. Pero la otra cosa es que me tocó ir a ofrecer a Nacional de Chocolates, a Fabricato, a la fábrica de licor, a todas las empresas grandes de Antioquia, los servicios de sistematización. Y yo tenía 20 años, qué sé yo, y tuve citas con todos los presidentes, los cacaos, pero los verdaderos cacaos, empezando por Samuel Muñoz Duque, con quien desarrollé una gran amistad a partir de ese momento. Y era... Le abrió puertas. Yo llegaba y les mandaba un estudiecito de 20 páginas con diagramas de información de entrada y de salida de cómo podíamos lograr la sistematización de las 6 o 7 empresas más importantes de Antioquia. Sí. Entonces eso fue muy interesante porque me relacionó a mí con los cacaos estando muy joven. Pero yo le quería preguntar algo antes. ¿Uno puede defender la posición empresarial en la universidad pública, digamos, conociendo un poco todos los antecedentes que le tocó como estudiante y luego ir a esa experiencia tan interesante en el mundo corporativo? Precisamente para las izquierdas esto era una contradicción. A las izquierdas no les gustaba que la universidad, que la facultad, porque esos no eran recursos para toda la universidad, sino que eran como recursos federados para solo la Facultad de Economía. Pero en economía estaban los ideólogos de la revolución, pues también. Entonces a ellos no les gustaba que la universidad recibiera ingresos directos del sector privado. Les parecía que eso era vender la conciencia de la universidad, cosa absurda, porque eso lo estamos haciendo precisamente para financiar la facultad y poder contar con profesores mejores y mejor pagados. Pero bueno, pero esa es la posición
y ellos se opusieron rotundamente, y en parte yo era su enemigo por trabajar en una entidad que iba a vender los principios filosóficos de una universidad pública al sector privado. ¿Cómo le parece? Entiendo también que dentro de su experiencia en la universidad, a usted también le gustaban como las comunicaciones, el periodismo. Usted estaba en la emisora con Sí, programa de economía. toda la vida me ha gustado el periodismo. Cuando estaba en el colegio, con 3 compañeros, volvimos a resucitar el periódico Meridiano. En cuarto, quinto y sexto de bachillerato sacamos, sin excepción, todos los meses de calendario académico, 30 ejemplares del periódico Meridiano, con una historia muy bonita, y es que en ese entonces murió Fernando González, y fuimos 2 compañeros a hacerle una entrevista a Margarita Restrepo, hija del expresidente Carlos Restrepo y esposa de Fernando González, a hacerle una entrevista sobre la vida de Fernando González. Y esa señora queridísima, acabada de quedar viuda, me regaló todas las obras, la primera edición de todas las obras de Fernando González. Yo me sentí tan comprometido con eso que a partir de ese momento, en cada número del periódico, sacaba la reseña de uno de los libros de Fernando González. Cuando terminé bachillerato, puedo decir que había leído las obras completas de Fernando González. No las revistas ni los artículos, pero sí los libros más reconocidos. Y también tenía otra muestra de periodismo, un programa de radio en Radio Bolivariana, que se llamaba Antena Ideológica. Pero mientras estaba en la Universidad de Antioquia, trabajaba en Bolivariana, en la emisora. No, estando en el colegio, en el colegio. Desde el colegio, y el Meridiano era del colegio, sí. Y ese era de la Academia Julio Arboleda el programa. Entonces allí declamábamos poesía, escribíamos cuentos, contestando sobre el periodismo. Después llegué a la universidad, y en la universidad fui corresponsal de Diálogos Universitarios, que era el periódico más importante de la universidad en Colombia, de la Universidad Nacional, creo que era el presidente. Pero además de eso, con Emilio Aristizábal, que también ha tenido mucho que ver con ese sector, teníamos una publicación que llamaba Opinión Económica, y también estuve en Opinión Económica. Es decir, no hay duda que me gustaba el periodismo desde los 15 hasta los 25, creo que lo ejercí ad honorem. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos un poco, doctora, al campo profesional. Usted se movió por distintos sectores de la industria, y le quiero recordar desde el bananero, seguros, confecciones, moda, tecnología. ¿Cómo un ejecutivo puede moverse con tanto éxito entre distintos sectores? Y quiero saber si de alguna manera también la formación académica le permitió eso. Siempre me preguntaban mucho, por ejemplo, cuando pasé de seguros a textiles, o cuando pasé de textiles a ropa interior en Leonisa, o cuando pasé de ropa interior en Leonisa a telecomunicaciones, que cómo eran esos cambios. Es que yo creo que una cosa es ser el director técnico de una entidad, y otra cosa es ser el gerente. Yo creo que el gerente no tiene que saber hacer un brasier, ni tiene que saber coger un racimo de bananos. El gerente tiene que escuchar a todas las personas que están cerca a él y decidir con ellos, cosa que nos está haciendo falta. Yo creo que en la presidencia de la República un presidente lo único no necesita saber de economía ni de minas y petróleo. Lo que necesita es reunirse todos los lunes con sus inmediatos colaboradores, es decir, los ministros, escucharlos y en consenso llegar a acuerdos. Pero reunirse todas las semanas. No puede ser que un presidente nombre un ministro y pase un año y que no hablaron con el presidente, ni conocieron al presidente. Yo creo que esa es la labor del gerente. La labor del gerente es comunicarse con su equipo, es escuchar a su equipo, es decidir con el equipo, y esas decisiones que se toman en equipo comprometen a toda la organización para conseguir y eso lo metas. mostró usted, digamos, en su trayectoria de moviéndose. Clarísimamente, y el buen trato a la gente. Para mí, yo nunca en la vida despedí la señora de los tintos, como dice un presidente también.
que tenía todos los beneficios. No, era la persona que mejor trataba, era la persona más querida, era la persona que más abrazaba. Pero al vicepresidente que tratara mal la gente, ese se iba. Y en ese sentido, lo que exigía era respeto a la dignidad humana desde el principio. Y eso que era un principio o una tabla de valores, realmente fue útil porque eso me permitió conquistar el cariño de la gente y conseguir los resultados que se buscaban. Quería retomar un tema que usted dijo ahora y es que su aspiración de ser codirector del Banco de la República, quería saber si usted sentía que bueno, que la economía sí era lo que usted ratificó, era lo que quería estudiar, y si la universidad tenía un énfasis especial. Usted me dice que sí, que habían ciertas ramas, pero que se sentían en esa época que le tocó a usted muy bien preparados para escoger cualquiera de esas, y porque finalmente la macroeconomía no fue lo suyo. En cierta forma sí lo fui, porque yo seguí escribiendo artículos y publicando revistas sobre ese tema, pero no se me olvidará que estando en la ANDI le pedí una cita al gerente. Bueno, primero me devuelvo un poquito, fui profesor de mercado de capitales en los programas de posgrado de AFIT. Entonces, esa materia que la dictaba un vicepresidente del BIC, del Banco Industrial Colombiano, lo nombraron presidente de un banco en Bogotá, y me recomendó para que yo, que no había terminado el máster, siguiera dictando la materia. Y seguí dictando la materia. En esa época, la que mandaba, no había Junta del Banco de la República, sino una junta que llamaba Junta Monetaria. Y cada 8 días o cada 15 días sacaba una especie de resoluciones o decretos sobre la moneda y la banca en Colombia. Y ese era mi texto. Yo no tenía un libro para dictar la clase, sino que recortaban los periódicos, las resoluciones del Banco de la República, y ese era el tema de conversación con mi equipo. Pero cuando me fui para Bogotá, bueno, estando en la Junta de la ANDI, visité a Miguel Urrutia, que para mí es pues el hombre más importante en estos temas que ha existido en este país. Y le dije: hombre, la Junta tiene un problema. Ustedes están encerrados en el Banco de la República. Ustedes no conversan con la ANDI, por ejemplo, para que les contemos cómo están los sectores. Yo entiendo que el problema, que el objetivo del banco es fundamentalmente manejar el tema de inflación, pero yo creo que la inflación y el empleo, esas dos cosas debían estar pegadas como una sola. Y ustedes no están ayudando a la creación de empleo en Colombia. Esto que estoy diciendo se está discutiendo en este momento. ¿Y qué le dijo Urrutia? Y Urrutia, un hombre muy querido y muy inteligente, me escuchó. Y como a los 2 o 3 meses creó una figura nueva. La figura nueva era que la Junta iba a ir a Medellín, a Cali, a Barranquilla y en Bogotá a reunirse con los empresarios de cada sitio cada 3 meses o cada 4 meses, y los iba a escuchar. No, ellos no se comprometían con nosotros para nada, pero escuchaba cómo estaba, por ejemplo, en Antioquia, el sector de la agricultura, el banano, las flores, cómo estaba el sector de telecomunicaciones, cómo estaba el sector textil, etcétera. Y me parece que esa época del Banco de la República, que puede que todavía exista, fue una época maravillosa. Qué bien, qué bien. Usted, después de tanto tiempo, digamos, ya como profesional, ¿qué reflexión hace usted de la formación académica que ve en el país y de toda la gente que después le tocó que se haya formado con usted en las empresas, de esa formación en economía? Sí, yo creo que en economía y en todo, la educación debe enseñar a pensar. Y enseñar a aprender, pero no a aprender memorizando cosas. ¿Qué importancia tiene hoy saber en qué día, de qué mes nació Simón Bolívar, cuando usted hunde una tecla y ahí mismo le aparece la información? Lo importante, terreno que también va a entrar ahora en conflicto con la inteligencia artificial, pero lo importante es que el estudiante aprenda a pensar.
que entienda qué es economía, que entienda qué es macroeconomía, qué es microeconomía, que entienda cómo se puede interpretar y qué escuelas de pensamiento hay en esas disciplinas. Pero no se tiene que aprender en qué año nació Adam Smith o David Ricardo. Eso no es importante. Lo importante es enseñarle a deducir, a usar los datos, a usar la información para tomar decisiones o para entender conceptos. Yo creo que eso, desde el colegio hasta el doctorado, debiera ser el principio que inspirara la filosofía de la educación. ¿Usted luego de egresado, usted mantuvo algún contacto con la facultad o después del tiempo? Después yo estuve pues en el Consejo Estudiantil y en el Consejo Superior Estudiantil, pero después me nombraron miembro del Consejo Superior Universitario, una vez en representación de los egresados y en otra ocasión en representación del sector privado. Estuve como en 3 periodos en el Consejo Superior Universitario y ahí estuve muy cerca a las bombas papas, otra vez muy cerca a escuchar a los estudiantes, incluso a veces a apoyar al representante estudiantil en ese consejo, pero ya pues con criterios. Y tengo que afirmar pues lo que siempre se ha dicho, que el que no tiene algo de izquierda en su juventud no tiene corazón, pero el que lo sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. O también que todos los políticos tratan de ganar la elección con ideas un poco izquierdas o liberales, digamos, pero después gobiernan con la derecha o de una manera muy conservadora. Digamos que eso se aplicaba también de cierta manera, porque ya la responsabilidad nuestra era buscar que la universidad ampliara su cobertura, que llegara a más sitios, que no fuera solo para los residentes de Medellín, sino que se extendiera y aumentara la capacidad de reclutar, de recibir un número mayor de estudiantes. Y finalmente, la añoranza, digamos, ahora que estamos en esta celebración de la universidad, de los que todavía el himno de la alma mater lo conmueve. Sí, no hay duda. Yo adoro a la Universidad de Antioquia y a la universidad pública. Y estuve 3 periodos en el Consejo Superior de AFIT, después de estar en la de Antioquia. Extraordinaria universidad, sobre todo para los temas de administración y para las ingenierías. Pero no hay duda de que la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia cumplen un papel absolutamente extraordinario y muy difícil de reemplazar. Bueno, doctor Ceballos, muchísimas gracias por compartir su rica experiencia con ocasión de esta celebración de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias, Gloria, por la oportunidad de conversar con ustedes. Yo soy Gloria Valencia y este fue un episodio más de Voces y Relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años.